Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Nos encontramos con el paciente muñeca de 4 años de edad. Paciente que viene desde hace unos meses con un cuadro que ha venido evolucionando, un paciente que viene con un compromiso de tipo respiratorio y pues se ha llevado a otros consultorios médicos veterinarios y le han mandado algunos medicamentos. De pronto a veces se cuestiona a uno si tal medicamento le cae bien o no le cae bien. Por ejemplo, la estreptomicina, la dihidroestreptomicina, algunas guías internacionales no la indican, digamos, en gatos. Uno ve que algunos laboratorios, por ejemplo, la recomiendan como un laboratorio holandés que traía la epomicina 2020, la albipen, todo esto, ¿no? Entonces, pues a veces se queda uno. Yo en lo personal no la utilizo. Paciente que tiene un compromiso de tipo respiratorio, le hicimos un ecocardio. En la ecocardio aparece que es un paciente que tiene la frecuencia auriculoventricular entre los parámetros normales, frecuencia cardíaca aproximadamente 154, paciente desaturado, está saturando 84%, la saturación de oxígeno que debemos de buscar nosotros, que esté entre 92 y 96, paciente neurocrítico que esté saturando 98. ¿Cómo podemos nosotros, cuando no tenemos una máquina de asistencia respiratoria y no podemos buscar el índice de Kirby, KIRBY, el índice de Kirby, que lo encontramos con la FiO2, la fracción inspirada de oxígeno? Entonces, cuando no tenemos la máquina, entonces nosotros vamos regulando la FiO2 en el paciente, porque está desaturando muy poquito. Un paciente que esté desaturando 84, por ejemplo, yo le colocaría una saturación de oxígeno, digamos, del 60-70%, ¿cierto? Entonces, el índice de Kirby, entonces cuando no podemos obtener el índice de Kirby, nosotros sacamos algo que se llama el índice de SAFI. El índice de SAFI, la saturación de oxígeno dividido la fracción inspirada de oxígeno subrogada. Entonces, si no tenemos, digamos, si no podemos ver cuál es la fracción inspirada de oxígeno, porque no tenemos una máquina de asistencia respiratoria y no tenemos el paciente, digamos, con el PIP, por ejemplo, que es la presión inspirada de oxígeno al final de la expiración. Dicen que un vaso de agua y 5 de PIC no se le niega a ningún paciente, PEEP. Entonces, cuando no tenemos nada de esto, pues podemos subrogar de que un paciente que está respirando dentro de condiciones normales, sin asistencia ni nada de esto, es un paciente que tiene un porcentaje, una FiO2 del 21%. Si el paciente tiene una cánula nasal, podemos subrogar que tiene un porcentaje de FiO2 del 25 al 30%. Si tiene una mascarilla, por ejemplo, es un paciente que tiene un porcentaje entre el 30 y 40%. Y si tiene una torre de alto flujo, como este concentrador de oxígeno, por ejemplo, entonces podemos subrogar que este paciente está con una FiO2 de 70, 80, y depende de la cantidad de litros que le coloquemos al paciente. Entonces, un paciente por minuto, un paciente que satura en este caso, digamos, entre el 90% de FiO2. Entonces, el índice de SAFI, cuando no podemos obtener el índice de Kirby porque no tenemos máquina de asistencia respiratoria, el índice de SAFI, la saturación de oxígeno debido a la fracción inspirada de oxígeno, y nos debe dar por encima de 350, ojalá por encima de 400. Entonces, saturación de oxígeno dividido la SaO2 dividido la FiO2, que es la fracción inspirada de oxígeno, por 100. De esta manera lo obtenemos. Si tenemos un índice de SAFI por encima de 350-400, el paciente, la difusión de oxígeno a los pulmones está bien. Pero un paciente que está saturando, digamos, 84%, ya lo tenemos le estamos colocando oxígeno. Es un paciente que nos ha venido saturando 94%, hay que esperar mañana qué pasa. Le hicimos una ecocardio, en la ecocardio aparece que el paciente está con estertores y estridores y tiene una frecuencia cardíaca de 153, 154 aproximadamente. Entonces, un paciente que tiene secreciones bronquiales. Entonces, estos pacientes con secreciones es muy posible que la saturación de oxígeno se esté bajando, que el tratamiento que se le ha instaurado en otras clínicas, pues de pronto se hubiese generado una refractariedad antibiótica y el paciente de pronto por eso no ha mejorado, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en este momento es que estamos colocando antibiótico, un Proxiclin,
oxitetraciclina con pronexina para licuar esas secreciones y sacarlas, y que tome bastante agua. Eso es lo que estamos pensando. También podemos pensar en que es un paciente, estábamos sospechando de que es un paciente que de pronto está haciendo un shock de tipo obstructivo, y realmente le tomamos presión arterial 143-110 con una presión de pulso de 33, que está muy baja, gasto cardíaco bajo, resistencias vasculares sistémicas están con vasopresión. Entonces realmente es un paciente que hay una estrechez entre la presión sistólica y la diastólica. La brecha de presiones está muy corta, está muy estrecha. Entonces si es un paciente que podríamos pensar que está haciendo un shock de tipo obstructivo, como posiblemente una EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes que viven al lado de fumadores o al lado de personas que cocinan con leña, pacientes que viven al lado de pacientes que han tenido, por ejemplo, un neumotórax a tensión, un síndrome de estrés respiratorio agudo, un SRA, pero aquí nos tocaría tomar Dimero-D, por ejemplo, y llevar a buscar en laboratorio en la química sanguínea para mirar la tormenta inflamatoria y el estado de coagulación del paciente. Nos tocaría hacer esto, podría ser esta otra de las causas. Y lo otro que es muy común en gatos es una tromboarteritis de arteria ilíaca, sobre todo izquierda, y se vienen esos coágulos y obstruyen partes de las vías respiratorias, y entonces el paciente no satura bien. Y el otro que podríamos pensar sería en hemoparásitos. Entonces habría que hacer unos exámenes para ello, mandar una química sanguínea completa. Paciente que la frecuencia respiratoria está aproximadamente, en gatos, frecuencia respiratoria de 20 a 42, en perros de 12 a 30. Entonces los gatos, pues la frecuencia respiratoria y las presiones arteriales están un poco más elevadas que en los perros, lo mismo la frecuencia cardíaca. Las frecuencias cardíacas siempre deben de estar por debajo de la presión arterial sistólica. Cuando encontramos frecuencias cardíacas por encima de la presión arterial sistólica, el paciente está entrando en estado de shock. Si hay trastorno de la conciencia, si el paciente está hipotenso y la perfusión sanguínea disminuye, un paciente que está entrando en un shock, hay que vigilarlo. Lo tenemos en tratamiento, ya pues les explicamos, y lo tenemos con oxígeno. Esperamos pues que mañana amanezca el paciente mucho mejor, la frecuencia respiratoria entre los parámetros normales, no hay ondas diácritas en las ondas pletismográficas, la frecuencia auriculoventricular está normal, y es un paciente que tiene ritmo sinusal. Hicimos un electrocardiograma que lo tenemos monitoreado, y es un paciente que tiene un ritmo sinusal, una taquicardia sinusal un poco leve. Para todos ustedes, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Paciente, ojo, paciente sin historia clínica de vacunación. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Los invito para que vean el canal Sala de Emergencias en YouTube, en todas las plataformas, y recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Al fondo vemos a Olga Janet Rivera Correa, que es la enfermera veterinaria, y es una persona pues que quiere mucho los gatos y conoce mucho de gatos, y los gatos con ella no se estresan para nada, ahí la pueden ver a ella. Bueno, un abrazo para todos, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Gracias, chao.